En este vídeo verás el fuera de cámaras y algunas curiosidades del Silksong, gracias a herramientas externas. Con cámara libre, modificar propiedades de los objetos y demás. Quédate para ver estos detalles técnicos. Comencemos con el título. Tendremos diversos objetos en escena. Acá tenemos todos los estilos de fondo. Podemos cambiarlo desactivando el anterior o activar varios a la vez. Muy interesante. Incluso se puede desactivar y activar el texto en pantalla, también el logo. Con cámara libre, podemos notar las diferentes capas que componen el menú de título. Fuera de la cámara visible del título, tenemos un texto que hace referencia acá a la pantalla de título. Probablemente se les quedó esto aquí a los desarrolladores, o simplemente no les importó mucho y lo dejaron. Igual está fuera del rango visible de la pantalla. Pero bueno, no le demos mucha vuelta, que igual aún quedan cosas por ver. Ahora veremos lo que hay fuera de cámara en el nivel. La saga Hollow Knight es muy conocida y querida por su apartado artístico y visual, y el paralaje de los fondos es una de las referentes a esto. Tiene decenas de capas de fondos, para así dar una buena impresión visual. Hace que todo se vea muy bien. También tiene capas no solo en el fondo, por delante del escenario también tenemos detalles y hace que todo se vea mucho más dinámico. Cuenta fácilmente con más de 50 capas. Y para terminar con la cámara libre, hay un detalle curioso también fuera del escenario, y es donde se encuentra almacenada la interfaz de estado del personaje. Se encuentra por la esquina inferior izquierda del escenario, y, por alguna razón, están en capas separadas. Interesante. Pasemos ahora con detalles de modificación. Con el explorador de objetos podemos modificar el tamaño y posición de los objetos. En este caso, estoy manipulando un musgo al fondo, como pueden observar, y así con cualquier cosa que esté en la escena. En el juego, al morir, queda un capullo justo en la zona donde murió el personaje, que al romperlo, suelta los fragmentos que llevabas. La cosa es que, puedes activar y desactivar este tipo de objetos destruibles. Esto nos da información sobre el comportamiento del juego, y es que los objetos no se destruyen, sino que solo se desactivan de la escena, haciendo que con estas herramientas los podamos reactivar fácilmente. También podemos activar cinemáticas o animaciones. Como dije, los elementos dentro del juego no se crean ni se destruyen, solo se activan y desactivan. Todo ya está precargado en los niveles. El juego está desarrollado sin tanta complejidad, que para un estudio indie está muy bien, se ahorra bastante carga de trabajo. Le podemos cambiar la altura a Hornet, pero solo en las coordenadas Y, ya que en X no es posible debido a que se sobreescribe por la original porque el personaje se suele mover a izquierda o derecha. Supongo que está predefinido en el código del juego. En palabras más simples, solo la podemos hacer más alta y ya. Lo curioso es que la hitbox también aumenta con la altura del personaje, haciendo que no pueda pasar en zonas bajas. En el inspector, podemos modificar efectos y ver todo lo que está cargado en el personaje. Acá en este caso, podemos desactivar el de ataque, y la silueta blanca desaparecerá. Aquí están los efectos desactivados, en una categoría llamada Tool Effect. Podemos mover la luz del escenario, y todo quedará más oscuro obviamente. En este caso la bajé un poco, para no quedar en oscuridad total. Podemos cambiar las propiedades de Hornet, como lo es la velocidad, el salto, la gravedad, entre otras cosas. En este caso le aumenté la velocidad. Ahora veamos el salto. Ahora si salta alta, se le puede aumentar aún más. Ahora la gravedad, pareciera que está planeando, se ve genial. Si la gravedad se la ponemos en números negativos, se va para arriba en vez de caer, jaja. Ahora sí estará el juego con bastante ritmo, pareciera que jugáramos en por 2 de velocidad, y aún se pueden hacer más cambios, algunos mucho más específicos. Ya es cuestión de indagar más, ser más curiosos, más detallistas. Este juego tiene mucho por dar, y nosotros mucho por descubrir de él. El vídeo fue muy breve, pero con la duración suficiente para mostrar algunos de los detalles técnicos más importantes, y algunas modificaciones. Agradecería un montón tu suscripción y un like si les gusta el contenido, y me despido.